Hi everyone, I hope you're having a great day. Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Estoy muy emocionado hoy porque me acompaña Alex Cranor, un analista de mercados y autor, y también un exgerente de fondos de cobertura. Hola Alex, es un placer finalmente conocerte. He estado esperando esto con ansias. Finally meet you. I've been looking forward to this. Gracias por invitarme, Glenn. Es un honor unirme a ti y saludos a todos tus espectadores y oyentes. Well, one of the key reasons I want to talk to you is Bueno, una de las razones clave por las que quiero hablar contigo es que el mundo está cambiando muy rápido. Y sin embargo, a menudo existe este pensamiento común de que todo está más o menos definido por la geopolítica en lugar de la geoeconomía. Vemos que la rivalidad de las grandes potencias hoy en día está definida en gran medida por la economía, no solo por el poder militar. Realmente quería conocer tu opinión sobre el futuro del occidente político como entidad, porque vemos que el mundo siempre cambia, y a veces cambia bastante rápido y dramáticamente. Sin embargo, siempre parece haber esta suposición de que las condiciones del tiempo presente son de alguna manera permanentes, como si las cosas no fueran a cambiar. Supongo que la unidad del occidente político, formada bajo condiciones muy únicas después de la Segunda Guerra Mundial, it's not necessarily a stable construct. There's very different interests. The unity Hay intereses muy diferentes. La unidad se basaba en una distribución internacional de poder muy única. Incluso publiqué un libro en 2021 titulado Europa como la península occidental de la Gran Eurasia, regiones geoeconómicas en un mundo multipolar. Todo el tema era que Europa tendría muchas dificultades para adaptarse a la multipolaridad. La hegemonía colectiva de Occidente ya no funcionaría bajo tales condiciones. En ese momento, era difícil argumentar que se avecinaban grandes cambios. Podría separar a Estados Unidos de Rusia y fragmentar a Europa misma, pero parece que nos estamos moviendo en esta dirección ahora. Así que me preguntaba, desde tu experiencia económica y también en este análisis geoestratégico, ¿qué ves que está sucediendo con Occidente en este momento? ¿Puedes explicar la fragmentación que estamos viendo? Can you explain the fragmentation we're seeing? Bueno, de acuerdo. Así que lo tomaría desde dos lados. Uno sería, digamos, mirando el desmoronamiento del sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial, que nos hicieron creer que era algo casi permanente. Condujo a un momento unipolar cuando se nos animó a pensar que ese era el fin de la historia tal como la conocemos, porque ahora todo era tan perfecto. Permanecería así para siempre. Pero creo que había algo incoherente en ese orden, por lo que era inherentemente inestable. Y creo que ahora se está desmoronando bajo el peso de sus propias contradicciones. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la alianza que prevaleció fue la alianza de la Unión Soviética, las naciones occidentales y los Estados Unidos. Pero luego, por razones que son difíciles de comprender, los británicos de alguna manera pusieron una cuña en esa alianza. Hasta donde yo sé, la primera expresión explícita de esto fue el discurso de Fulton de Winston Churchill en 1946, pronunciado en presencia del presidente Harry Truman, en el que dijo explícitamente que la Unión Soviética era el enemigo de Occidente. La misma Unión Soviética que solo unos meses antes había derrotado finalmente a la Alemania nazi. 3 años después, tuvimos la formación de la Alianza de la OTAN y luego una lenta y gradual escalada de la Guerra Fría hasta que la Unión Soviética dejó de existir. Se formaron dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental, el bloque capitalista democrático y el bloque comunista autocrático. En 1991, la Unión Soviética implosionó, al igual que muchos de los otros países socialistas del Pacto de Varsovia. Y ahora incluso la dimensión ideológica de esta división de la Guerra Fría ya no estaba allí. Pero sin embargo, la alianza de la OTAN no se disolvió ni declaró la victoria. Continuaron avanzando en la dirección de Rusia. De ahí vino una escalada hacia la Primera Guerra Fría 2.0. Y ahora realmente tenemos una guerra caliente por poder,
que podría escalar a la Tercera o Cuarta Guerra Mundial, o ya sabes, el número que debería ser, con razón. Y así es eso. Creo que la contradicción fue que había esta división artificial que casi se impuso, que Occidente tiene que oponerse a Rusia. Y luego, incluso después de que las razones ideológicas para esa división desaparecieron, la división permaneció. Es decir, la oposición, el antagonismo entre este y oeste permanece. Y así, ya sabes, para mí, crecí en uno de los países que sufrió ese destino, que fue la antigua Yugoslavia. Suffered that fate, which was a former Yugoslavia. It was also a socialist country under one-party communist rule. También era un país socialista bajo el gobierno comunista de un solo partido. Y cuando a principios de los años 90, todo este mundo socialista se estaba desmoronando, también tuvimos guerras de sucesión y el país se desintegró. Y desde entonces no pude entender del todo por qué sucedió todo esto, cómo sucedió y cuáles fueron los incentivos finales, los principios motores detrás de todo esto. Me llevó prácticamente toda mi vida a resolverlo. Mi atención se centró en el sistema bancario, en el sistema financiero. Creo que sucede siendo la City de Londres, con satélites mayores y menores como París, Wall Street, Frankfurt, Roma, Tokio, etc. Y así trato de explicar a mí mismo qué causa comportamiento CRIRD. Causes this aggressive behavior? What is it that inclines the West? ¿Qué es lo que inclina a Occidente, supuestamente todas democracias liberales, a estar siempre involucrado en guerras? No todos, por supuesto, ya sabes, quizás no tanto Dinamarca o Austria, pero particularmente el eje angloamericano. ¿Por qué siempre están en guerra? El hecho empírico es que entre 1946 y hoy, Estados Unidos ha iniciado más del 80% de todos los conflictos militares internacionales en el mundo. Así que eso es después de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo estadounidense siempre vota en contra de las guerras. Siempre votan a favor de candidatos que les prometen paz, ya sabes, no más construcción de naciones y así sucesivamente, pero siempre obtienen más guerra. Entonces, ¿cuál es la razón? Y creo que la razón es, para decirlo en una palabra, colateral. Entonces, recae en nuestros sistemas financieros que tenemos en la mayoría de los países del mundo hoy en día, donde el dinero se pone en circulación como deuda, casi exclusivamente. Así que sin deuda, no hay dinero. Y para que las instituciones bancarias emitan deuda, necesitan colateral, ¿verdad? Así que siempre tienes que presentar colateral sobre la base del cual un banco puede emitir crédito. Esa es la única manera en que creo que algo así como el 97% de todo el dinero en circulación entra alguna vez en circulación. Y luego tenemos el siguiente problema. Solo el principal de ese préstamo entra en circulación, pero tiene que ser reembolsado con intereses, ¿verdad? Así que digamos que si compras una casa, si obtienes un préstamo típico, no sé, pides prestados 100.000 euros o $500,000, lo que sea, durante la vida de ese préstamo, necesitarás pagar aproximadamente la cantidad, ¿verdad? Entonces, si pides prestado $500,000, tendrás que devolver $1,000,000 entero, excepto que el otro $500,000 nunca entró en circulación. Tienes que ganarlo. ¿Y cómo puedes ganarlo? La única manera de que ese dinero siquiera exista es porque otras personas aumentan el crédito. Y así ese dinero entra en circulación y tienes que ganar ese dinero a través de transacciones para poder pagar tu propio préstamo. Así que el sistema en realidad es un esquema Ponzi, en el sentido de que siempre tiene que crecer para mantenerse estable. Necesita siempre atraer más y más garantías al sistema para poder emitir más y más préstamos, para que todos los préstamos existentes sean siquiera pagables. Pero lo que sucede en cualquier sistema económico cerrado es que en algún momento lo vas a saturar con deuda. Ya no hay más colateral en el sistema. Podría obtener esta cantidad de deuda, pero no podría obtener $1,000,000,000 en deuda, ¿verdad? Porque ningún banco me daría ese crédito. Y eso crea el incentivo para buscar colateral en el extranjero. El sistema de gobernanza que se ha formado alrededor de este sistema monetario
crea incentivos muy fuertes para colonizar, para ir a otros países, subyugarlos y tomar su riqueza de recursos como colateral. Lo que eso significa es que terminas teniendo que controlar el proceso político en el país. Los presidentes, primeros ministros, los ejércitos, la policía secreta y todo eso. O tienes que subyugar al ejército, tienes que conquistarlos, ¿verdad? Y luego tus instituciones bancarias pueden ir allí y decir, oh sí, Arabia Saudita tiene todo este petróleo. Bueno, vamos a enviar nuestras corporaciones para desarrollar esos recursos. De esa manera, serán nuestros bancos los que financien ese desarrollo. Lo que significa, efectivamente, que los recursos en el extranjero, ya sea en Arabia Saudita, Sudamérica, Rusia, Kazajistán o donde sea, se convierten en la garantía sobre la cual nuestros propios bancos nacionales emiten crédito a sus propios clientes. La parte de la ecuación que vemos, porque es visible, son estas grandes corporaciones globales como BP, Shell, Exxon, KBR, Halliburton y cientos de otras corporaciones extranjeras que van al extranjero para desarrollar recursos extranjeros. And they develop foreign resources. But the part that we don't see is that actually Pero la parte que no vemos es que en realidad la mayor parte de la riqueza que extraen estas corporaciones, efectivamente, colonias, va a los centros bancarios en Occidente, París, Londres, Wall Street, etc. Y aquí es donde se origina todo el sistema de incentivos para nuestro sistema de gobernanza. Ha sido así en Occidente. Ha definido la civilización occidental. Y se remonta, dependiendo de cómo se quiera definir, a 500 o 600 años, o incluso a poco retroceder hasta la griega. El mismo principio convirtió a Grecia en un imperio, y luego los banqueros griegos migraron a Roma, y ese sistema Roma en un imperio. Luego resurgió nuevamente en Venecia en la Edad Media, y dio lugar al sistema bancario lombardo. Y luego los banqueros venecianos emigraron a Ámsterdam y dieron lugar al imperio holandés. Desde allí emigraron a Londres, lo que dio lugar al imperio británico, que a diferencia de lo que nos enseñan en la escuela hoy en día, sigue muy vivo y coleando. Creo que hoy esto se está volviendo cada vez más evidente, porque incluso en el episodio histórico actual en torno a Ucrania, vemos que Estados Unidos se ha retirado y Londres ha asumido el papel de respaldar a Ucrania. Así que el imperio de hoy es, digamos, una especie de reencarnación no muerta del imperio británico. El imperativo geopolítico del imperio británico ha sido mantener la hegemonía sobre la masa terrestre euroasiática. To maintain hegemony over the Eurasian landmass. And as we know from the thesis that were formulated Y como sabemos por la tesis que fue formulada por Halford Mackinder hace más de un siglo, la forma en que ellos imaginaron hacer esto es prevenir que surja un imperio terrestre, que asumieron sería Rusia. Mackinder describe esto como el área pivote en su artículo de 1904 titulado El pivote geográfico de la historia. Más tarde lo reformuló como la teoría del corazón continental. De ahí obtenemos, quien controla Europa del Este, controla el corazón continental, quien controla el corazón continental controla la isla mundial, que es la masa terrestre euroasiática, y quien controla la isla mundial controla el mundo. Así que retrocediendo, el control de Europa del Este ha sido fundamental para el Imperio Británico desde principios de 1900 e incluso antes. Since the early 1900s and earlier still. And so, Y así, durante el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, la idea era construir a Alemania como el hegemón regional para controlar Europa, Europa Central y del Este, y así controlar el corazón continental y la isla mundial. Esa estrategia fracasó. Ahora, el plan B es usar a Ucrania como el hegemón regional para controlar Europa del Este y usarla para desintegrar a Rusia, y luego controlar el corazón continental y la isla mundial. Ahora estamos experimentando el fracaso de este segundo intento, pero espero que no se rindan tan fácilmente. Cuando terminen de luchar hasta el último ucraniano, intentarán luchar hasta el último rumano, búlgaro, checo, polaco, estonio, y así sucesivamente. Estonian and so on and so forth.
It's interesting this people don't realize how Es interesante, la gente no se da cuenta de lo central que ha sido realmente la teoría del corazón continental de Mackinder. Si revisas los documentos estratégicos de los Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría, sigue apareciendo todo el tiempo estas referencias al corazón continental euroasiático, asegurándose de que ningún poderoso hegemón o grupo de estados comience a cooperar de manera que pueda desafiar a Europa. Bueno, primero los británicos, pero luego, por supuesto, los Estados Unidos, incluso después de la Guerra Fría, cuando surgió la doctrina Wolfowitz. En este documento, a principios de 1992, abogaban por este mundo hegemónico, unipolar, como cómo se puede sostener esto. E incluso entonces se refieren a la teoría del corazón continental. Es decir, tenemos que asegurarnos de que no aparezca nada en el corazón continental. Esto tiene que convertirse en el área de la OTAN. Y así es, sabes, es interesante porque este pivote geográfico de la historia es una idea que realmente ha perseverado durante tanto tiempo. Pero como vemos ahora, históricamente para los británicos significaba mantener a los alemanes y a los rusos separados, porque estas dos potencias en Europa juntas formarían este poder central dominante. Y de hecho, este es también un poco el chiste, que los británicos se unieron a la UTOR para asegurarse de que nunca fuera demasiado funcional, para poder meter una cuña aquí y allá. Pero no parece que nos hayamos ajustado del todo a lo que está sucediendo ahora, porque al empujar a Rusia hacia Asia, nuevamente, durante la Primera Guerra de Crimea en la década de 1850, significaba empujar a Rusia hacia Asia para hacerla económicamente atrasada e inútil. Pero hoy en día, empujar a Rusia hacia Asia significa directamente hacia las manos de China, que no es la segunda Alemania. Es Alemania con todos los esteroides del mundo. Esta es una economía masiva. Pero a esto me refiero. Ahora que el mundo está cambiando, estás viendo a los rusos con la economía china. La Unión Europea, ¿cómo puede competir ahora? Porque las tecnologías clave, los principales corredores porte, los bancos, la moneda, todo lo que era casi un monopolio completo del occidente colectivo, ahora se está perdiendo. Entonces, ¿cómo crees que los europeos, frente a los estadounidenses, van a reaccionar a este nuevo mundo que está tomando forma? Bueno, creo que estamos estancados a menos y hasta que el liderazgo en las principales potencias europeas haya cambiado radicalmente. Con eso, me refiero a que probablemente en Alemania tendrás que tener un gobierno dominado por AfD, quienes ya han dicho que se retirarían de la OTAN y de la Unión Europea, y gobiernos similares tendrán que tomar el poder en otras naciones, particularmente en Francia. Volviendo a la teoría de Mackinder, tienes toda la razón. Esto todavía está muy presente y realmente ha determinado la geopolítica como la estamos observando hoy. En la década de 1930, los británicos tenían su concepto geopolítico del mundo de 3 bloques, y su política hacia Alemania derivaba de eso. Their policy towards Germany derived from that. They had a 7-point policy that they communicated to Hitler's government. Tenían una política de 7 puntos que comunicaron al gobierno de Hitler. En algún momento a partir de 1937, también comunicaron al gobierno alemán este concepto de 3 bloques, donde básicamente el mundo se dividiría en 3 zonas básicas. La zona euroatlántica, con Gran Bretaña dominándola en cooperación con Estados Unidos, dominando Europa en alianza con Alemania, y luego dominando el este de Asia en alianza con Japón. Este mismo concepto prácticamente es la política exterior estadounidense. El concepto de 3 bloques es la razón por la que la Comisión Trilateral se llama trilateral. Fue fundada por Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger. Y luego, la idea de dominar, la idea de Mackinder, de dominar la masa continental euroasiática, también pasa por los mismos discípulos, Kissinger y Brzezinski. La última vez que lo escuché formulado explícitamente en una discusión de política exterior fue cuando el subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, bajo Trump, Wes Mitchell, quien sucedió a Victoria Nuland en ese puesto,
dio una sesión informativa al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Dijo explícitamente que la prioridad número uno de la política exterior de la administración es mantener el dominio de Estados Unidos sobre el continente euroasiático y que están cooperando muy estrechamente con nuestro aliado, el Reino Unido. Cooperating very closely with our ally, the United Kingdom. So that's on record from. Eso está registrado desde 2019. Esto fue durante el último año de la primera administración de Donald Trump. Creo que esto está cambiando ahora. Creo que la administración Trump ha tomado un giro radicalmente diferente, incluso en política exterior. Pienso que el fracaso en Ucrania es parte de la razón de ello. No necesariamente que el fracaso los haya disuadido, pero creo que el fracaso en Ucrania ha revelado cuál ha sido la estrategia encubierta todo el tiempo. Durante mucho tiempo, muchas personas pensaron que se trataba de defender el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, la libertad y la democracia, la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras, y así sucesivamente. Bueno, ya sabes, el secretario de Estado Rubio, cuando compareció ante el Congreso en sus audiencias de confirmación, dijo explícitamente que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial es más que obsoleto y que ahora se está utilizando como un arma contra nosotros, es decir, contra los Estados Unidos. Creo que esta declaración debería haber causado mucho más revuelo porque creo que es absolutamente espectacular. Marco Rubio no pensó eso por sí mismo. Esta es la posición de la administración Trump. Y así, esto es un cambio radical del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, tal como lo conocíamos. Ahora estamos en un territorio completamente desconocido, y los desarrollos que podemos esperar de aquí en adelante van a ser muy diferentes del mundo que conocíamos hasta ahora. ¿Cómo interpretas el comentario de Marco Rubio de que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial se está utilizando en contra de los Estados Unidos, dado que se suponía que esto sería la base de su dominio? Bueno, ya sabes, el dominio tuvo un precio muy alto. Así que los Estados Unidos, bueno, ya sabes, para todos los que son lo suficientemente mayores para recordar la película Mad Max 3, había esta combinación de Maestro Blaster, ¿verdad? Era un gigante grande, tonto y musculoso, que tenía un pequeño enano decrépito montado en su espalda y dirigiéndolo sobre dónde destrozar cosas. Y esto, para mí, es la metáfora perfecta de la relación especial entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Los Estados Unidos han estado haciendo todo el trabajo pesado, la lucha y el financiamiento del imperio, manteniendo las bases militares alrededor del mundo, a un costo enorme para el pueblo estadounidense, para el contribuyente. At a huge cost to the American people, to the taxpayer, it has largely depleted American prosperity. Ha agotado en gran medida la prosperidad estadounidense, la ha debilitado militarmente, la ha debilitado socialmente, incluso la ha debilitado política y diplomáticamente en todo el mundo. Así que, ya sabes, hay una cierta élite corporativa y bancaria que se ha beneficiado enormemente de esto, pero no ha sido el país en su conjunto. El país tiene una enorme carga de deuda que va a tener muchas dificultades para resolver como resultado de todo esto. Y el costo de mantener el imperio sigue subiendo y subiendo. Pero solo es un segmento muy reducido de la sociedad el que se beneficia de eso. Y la mayoría de los beneficiarios en realidad no están en los Estados Unidos. Están en Europa y el Reino Unido. Así que tenemos, ya sabes, el ejemplo obvio del costo de mantener el imperio, las 800 o 900 bases militares alrededor del mundo que no están allí para asegurar la libertad y la democracia en esos países, sino para asegurarse de que los contratos para la extracción de riqueza natural de esos países sean otorgados a corporaciones occidentales o a otros clientes de instituciones bancarias occidentales, el FMI, el Banco Mundial u otras instituciones bancarias privadas. And then you have also the fact
Y luego también tienes el hecho, que vemos muy claramente ahora con el ejemplo de Ucrania, donde es muy obvio que los principales beneficiarios de la guerra ucraniana son las potencias europeas y Gran Bretaña, que ahora están muy desesperadas por mantener a Estados Unidos involucrado. Sin Estados Unidos, como dijo recientemente Boris Johnson en una entrevista en Kiev, ni un centavo de todas esas ganancias de Ucrania podrá fluir hacia el oeste. Bueno, eso significa que Estados Unidos tiene que seguir financiando a Ucrania y continuar proporcionando apoyo militar. ¿Qué significa garantizar la seguridad de Ucrania? Significa que podrías terminar en una guerra con Rusia si Rusia ataca intereses occidentales en Ucrania. Entonces, el beneficio para los Estados Unidos es muy dudoso. Les están ofreciendo este acuerdo de minerales de tierras raras, que supuestamente vale $500 mil millones. Esa cifra provino de Volodymyr Zelensky. Pero es muy dudoso si estos minerales siquiera existen en la parte de Ucrania que todavía está controlada por Kiev. Por otro lado, el inconveniente es que Estados Unidos podría terminar en una guerra nuclear contra Rusia. Así que de nuevo, tenemos un ejemplo perfecto de los beneficios para los Estados Unidos de ser el policía global frente a los riesgos y costos que está incurriendo en este proceso. Y ahora tienes una administración Trump en la Casa Blanca que está pensando, bueno, Ucrania tiene, digamos, un estimado de $12 billones en recursos. Ya, la mayor parte de eso está controlado por el lado ruso. Los británicos y los europeos están desesperados por retener el control sobre lo que queda de Ucrania, pero necesitan que nosotros proporcionemos garantías de seguridad. Por otro lado, se estima que Rusia tiene entre 75 y 90 billones de dólares en riqueza de recursos que nos están ofreciendo desarrollar conjuntamente. Y la seguridad es gratuita porque los rusos ya la están proporcionando y tienen dominancia escalatoria en la región. Así que no hay riesgo de caer en un escenario de Tercera Guerra Mundial o una confrontación nuclear. Hay una base de riqueza mucho mayor para desarrollar juntos allí, y ya no necesitamos financiar al gobierno de Ucrania. El análisis de costo-beneficio entre esas dos opciones es tan obvio que creo que está claro que la administración Trump va a abandonar a los europeos y a los británicos a su suerte y que probablemente se aliarán con Rusia. Y eso no debería parecer tan extraño. Como dijiste, los acuerdos políticos no son para siempre, cambian. Y ya sabes, aunque hemos sido adoctrinados durante décadas, Rusia, mala, Putin, malvado, y así sucesivamente, los Estados Unidos tuvieron una amistad muy cercana y una alianza con Rusia durante la mayor parte del siglo XIX. De hecho, si no fuera por Rusia, probablemente los Estados Unidos no existirían hoy. Fue la intervención rusa durante la Guerra Civil en los Estados Unidos en 1863 la que ayudó a Lincoln a preservar la Unión, que estaba siendo desmembrada por nuevamente París y Londres. Sí, no. Me parece fascinante cómo la gente compró esta narrativa. Nuevamente, todas las estrategias de seguridad estadounidenses después de la Guerra Fría se centraron en cómo perpetuar la hegemonía para que Estados Unidos siguiera siendo dominante. Y sin embargo, cada vez que obtienes información sobre las filtraciones de la CIA y todo eso, ya sabes, a través de WikiLeaks, siempre es muy explícito lo que están haciendo detrás de escena, que es vender la hegemonía como un proyecto de derechos humanos y democracia. Pero al mismo tiempo, todos en Alemania, he visto a los ministros hablar allí, oh, necesitamos este litio de Ucrania si vamos a tener esto para alimentar nuestras nuevas tecnologías y este Green New Deal. Verás, en los Estados Unidos siguen hablando de todos los billones de dólares en litio, los recursos naturales de Ucrania. Y luego, por supuesto, cuando abres el periódico, sí, libertad, democracia, como si esto fuera a lo que el imperio está dedicado, asegurarse de que los ucranianos estén bien.
Quiero decir, es realmente absurdo, pero aún así son capaces de vender este argumento una y otra vez. Pero quería preguntar sobre la OTAN, porque vi que predijiste, o al menos esperabas, que la OTAN se desmoronaría y colapsaría. Pero esto fue hace un tiempo, y en ese momento supongo que muchas personas, ya sabes, tal vez serían un poco escépticas ante tales argumentos. Pero de repente ahora, en los últimos días, con Elon Musk en Twitter, ya sabes, ¿por qué seguimos en la OTAN? Bla, bla, bla. Surge la pregunta, ¿por qué crees que la OTAN, bueno, si no está en su última etapa, tiene algunos desafíos por delante? Puede que no se desmorone, pero hay mucho more presión sobre ella. It might not fall apart, but there's a lot of pressure on it now. Okay, so Está bien. Entonces, Glenn, si me permites, antes de responder a esa pregunta, quiero volver por un momento a la cuestión de los recursos. to the question of resources, because Sorry. Sí, adelante. a very, very important distinction between, we are always being encouraged to think that we Siempre se nos anima a pensar que tenemos que estar en alguna parte del mundo, presentes o dominantes, porque necesitamos el litio, porque necesitamos el petróleo, porque necesitamos esto o aquello. that's again a false Y eso es nuevamente una narrativa falsa que de alguna manera se infiltra en las discusiones. Pero es falsa porque, sabes, yo crecí en Croacia, ¿verdad? Viví en Suiza parte de mi vida. Sabes, desde que tengo memoria, cada vez que ibas a la gasolinera, podías comprar gasolina, podías comprar diésel. time you went to the gas station, En las tiendas podías comprar chocolate y café y todo tipo de cosas que no teníamos. chocolate and coffee, Pero sin embargo las teníamos, ¿verdad? Quiero decir, no las producíamos, no las cultivábamos, pero las teníamos de todos modos. Entonces, ¿cómo las conseguimos? Las conseguimos mediante el comercio. So how do we get them? We got them by trade. So anything you want to have, lithium, oil, gas, Entonces, cualquier cosa que quieras tener, litio, petróleo, gas, hierro, tierras raras, puedes adquirirla mediante el comercio. export what you have. Exportas lo que tienes, adquieres lo que necesitas. Thing, and most countries Es algo simple, y la mayoría de los países funcionan de esa manera. Incluso RFK Jr., creo, ha caído en esta trampa porque estaba explicando por qué Estados Unidos tenía que seguir apoyando a Israel, diciendo que necesitamos mantener nuestra hegemonía sobre esa región debido a los recursos de petróleo y gas que necesitamos. Bueno, siempre puedes comprarlos. El único segmento de nuestra sociedad que necesita controlar eso nuevamente es el segmento bancario, porque no les sirve de nada simplemente adquirir ese recurso. La única forma en que obtienen beneficios de ese recurso es si hacen los préstamos con los que esos recursos se desarrollan y comercian. De todos modos, siempre ya sabes, Alemania no necesita estar en ningún lugar por el litio, simplemente pueden comprarlo. Croacia no necesita estar en ningún lugar para tener café, chocolate y gasolina, simplemente lo compramos. Así que solo quería asegurarme de que ese argumento no justifica la hegemonía de nadie en ningún otro lugar. No es eso. Son los carteles bancarios los que necesitan esos recursos como su garantía, porque luego obtienen esta enorme cinta transportadora de riqueza que fluye desde todas partes del mundo hacia sus centros bancarios, aunque no lo desarrollen, no luchen guerras, no mantengan bases militares allí, no comercien, no refinen, no envíen, no hacen nada. No obstante, la mayor parte de esa riqueza se acumula para ellos. Bien, volviendo a la OTAN. Ya la guerra en Ucrania ha comenzado a erosionar los cimientos de la OTAN, porque ha quedado claro para la gente que no es una alianza defensiva, sino en realidad una alianza agresiva. La OTAN ha estado presente en Ucrania desde 1991. Formalizó su presencia en 1997 con el acuerdo, creo que se llamaba el Acuerdo de Asociación Distintiva. Se firmó en Madrid en 1997 y ha estado creciendo desde entonces. Está muy claro que la OTAN ha sido uno de los principales apoyos militares de Ucrania, y no de manera defensiva, porque muchas personas hoy entienden que la guerra de Rusia en Ucrania no fue no provocada, que fue muy provocada, y que la OTAN tuvo un papel en ello. Por supuesto, estuvo la experiencia de Libia, estuvo el bombardeo de Yugoslavia en 1999, así que creo que la desafección con la OTAN ya existía allí,
pero creo que Ucrania la ha exacerbado mucho. Nos ha llevado al punto en que muchos países ya han dejado claro que si se invocara el artículo 5 para unir fuerzas e ir a la guerra contra Rusia, muchos países dirían que no. Esto no es para lo que nos inscribimos y no lo haremos. Hungría es uno de ellos, Eslovaquia es uno de ellos, Croacia es uno de ellos. Y creo que podría haber más países involucrados a medida que el proceso democrático en Europa tiene su efecto. Creo que si no fuera por la interferencia en las elecciones de Rumania, Rumania sería uno de esos países. Romania would be one of those countries. Two of the largest militaries in NATO. Dos de los ejércitos más grandes de la OTAN, Estados Unidos y Turquía, ya no están en términos amistosos, y ambos están buscando retirarse de la OTAN, retirar su apoyo. Así que esencialmente lo que tienes es a Gran Bretaña, Francia, Alemania, y luego una serie de potencias europeas menores que si las juntas todas lucharían por reunir un ejército de 50,000 hombres. Y sabes, tenemos constancia de que el ejército alemán cree que tienen suficiente munición para aproximadamente 2 días de una lucha intensa contra Rusia. La OTAN en conjunto optimistamente tiene tal vez para 2 meses. No tienen capacidad de aumento en su adquisición y producción de municiones. Y así, son una alianza muy débil que ha dejado a los países individuales vulnerables. Y creo que como tal ya no justifica el presupuesto que los países tienen que pagar para ser miembros de la OTAN. Luego vino la administración Trump, que dijo, bueno, van a tener que aumentar sus contribuciones a la OTAN al 5% de su PIB. Si Alemania pagara el 5% de su PIB a la OTAN, eso sería la mitad del presupuesto del gobierno federal. Esto es imposible. Y obviamente la administración Trump lo apreciaba. Así que lo que han hecho es establecer una condición imposible para siquiera estar en la OTAN. Y creo que simplemente se han dado a sí mismos un pretexto y una razón para retirarse. Y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que lo hagan. En ese momento, todo el propósito de la OTAN simplemente deja de existir. Sí, no, me parece interesante lo que dijiste sobre la lógica detrás de esto. Porque en Europa, todos parecen estar tan perplejos y todo se pinta, ya sabes, como el bueno contra el malo. Bueno, ¿por qué Estados Unidos, ya sabes, Trump es autoritario? Prefiere a los autoritarios sobre las democracias. Este es el único pensamiento que tenemos, ya sabes, quién es el bueno o el malo. Pero tiene sentido, porque inicialmente, para que Estados Unidos se asociara con Europa, tenía mucho sentido a principios de los años 90, supongo, porque entonces había una oportunidad de saquear Rusia también. Y vimos eso con esta desastrosa privatización. Tuviste el ascenso de todos estos oligarcas en Rusia, y todos ellos de repente comenzaron a residir en Londres y en los Estados Unidos, comenzando efectivamente a dirigir Rusia, porque controlaban no solo los mercados, la economía y los recursos naturales, sino también los medios, permitiendo más influencia política. Hicieron esto desde Londres y los Estados Unidos, arriesgándose a convertir a Rusia efectivamente en una colonia. Fue entonces cuando Putin comenzó a nacionalizar muchas de estas cosas y a perseguir a los oligarcas que intentaron interferir en la política. Así que de alguna manera intentamos luchar contra ellos por un tiempo. Los rusos intentaron revertir algo de esto, soñando nuevamente con los años 90. Pero ahora tiene sentido lo que está haciendo Trump si salimos de esta mentalidad binaria de democracia versus autoritarismo. Porque si Estados Unidos puede comerciar ahora con Rusia y realmente desarrollar muchos de sus recursos naturales, esto es un gran desafío. Esto involucra mucho dinero. Y además, esto permite a América reducir sus costos en Europa. América se ha agotado. Quiero decir, está en un déficit de $36,5 billones. Y al mismo tiempo, evitar que Rusia se acerque demasiado a China, creando centros de poder alternativos o rivales competidores. Además, no me queda claro qué están sugiriendo los europeos como alternativa, que parece ser vamos a la guerra con Rusia, lo cual es una proposición absurda.
Pero mencionaste la debilidad de Europa. Si los estadounidenses se van, porque si Estados Unidos deja Ucrania, parece que también pueden retirarse de Europa, lo cual, ya sabes, Hexet y otros han indicado qué es lo que quieren hacer. Pero, ¿qué puede hacer Europa ahora? ¿Tienen alguna opción? Y si no hay otras opciones, ¿vamos a la guerra? ¿Vamos a aceptar una posición muy, supongo, reducida en el mundo? ¿Qué ves en nuestro futuro? I think that the ruling establishments in Europe will double down. Creo que los establecimientos gobernantes en Europa van a redoblar la misma estrategia que han estado siguiendo durante muchos años. Volver a ser naciones independientes y neutrales que se ocupan de sus propios asuntos es poco probable que suceda. Y creo que el peligro es que este proceso de militarización y nazificación de Europa va a intensificarse. Y creo que ya podemos ver esto porque, aunque entonces daré un paso atrás un segundo. Mi convicción es que esto es una forma de ingeniería social, un proceso y tecnología que se implementó en Alemania durante la década de 1930 y se ha implementado en Ucrania entre 2014 y ahora. 2014 and now. And the process begins with immiserating. Y el proceso comienza empobreciendo a las naciones, destruyendo sus economías. Esto es lo que vimos en Alemania desde la década de 1920 en adelante, y esto es lo que hemos visto en Ucrania prácticamente desde su independencia. Como mencioné, la OTAN ha estado presente en Ucrania desde 1991. George Soros estableció sus fundaciones allí aproximadamente al mismo tiempo. Varios gobiernos ucranianos han sido asesorados por consejeros occidentales, incluidos a FMI y Valming, sobre cómo desarrollar su economía. Como resultado, la economía de Ucrania en 1991 dio la peor desempeño en el mundo. Ukraine's economy between 1991 and 2014 has been the world's worst performing economy. Dead last, right? Fue de los únicos países en el que yo pedí de esos 24 años desde 1990 hasta 2014. 24 years. So from 1991 until 2014. Interestingly, on the list of 5 nations with negative GDP. Curiosamente, en la lista de 5 naciones con crecimiento negativo del PIB también estaban Moldavia y Georgia. Así que la economía de Ucrania se contrajo un 35% en esos 24 años, la de Georgia un 15% y creo que la de Moldavia, si recuerdo bien, alrededor del 9%. A las 3 de esas naciones se les designó como puntos de apoyo contra Rusia. Así que creo que el primer paso en la militarización y nazificación de cualquier nación es destruir la economía. Y lo que obtienes de ahí es una tasa de desempleo juvenil muy alta. Tienes a muchos hombres que no tienen trabajo, ni perspectivas, ni futuro, ni forma de realizar sus aspiraciones en la vida. Ya sabes, casarse, tener un hogar, formar familias. Y entonces lo que haces es introducir estas, digamos, ideologías de extrema derecha. Empiezas a culpar de la situación al enemigo designé. Así que en Alemania tienen comunistas, los soviéticos. En Ucrania, la mafia moscovita. In Ukraine, it was the Jewish Muscovite mafia. You know, that was the designated enemy. The enemy was Moscow. Sabes, ese era el enemigo designado. El enemigo era Moscú. Y luego empiezas a financiar a estos, ya sabes, C-14, Batallón Azov, Batallón Aidar, Sector Derecho, y así sucesivamente. Y empiezas a darles dinero y aumentar sus filas. Y así ahora tienes particularmente reclutas personas en estas organizaciones de clubes de hooligans de fútbol. Así que encontrarás en muchos lugares de Europa, curiosamente, que los clubes de fanáticos del fútbol están bien financiados. Y así comienza la formación de estos batallones Azov y este tipo de unidades cuyo propósito no es ir y luchar contra el enemigo. Su propósito es aterrorizar a la población local y luego, en algún momento, reclutar forzosamente a personas de las calles para ir y luchar contra el enemigo. El episodio en Alemania durante la década de 1930 fue con el movimiento de las camisas pardas. Creo que en 1930 que en 1931 contara con el braid de dos smugglers. The brown shirt movement, which I think in 1930 or 1931 numbered around 200 people.
The German population didn't take them seriously. They found La población alemana no los tomó en serio, los encontraban un poco ridículos. Pero para cuando Hitler llegó al poder en 1933, sus filas eran de 2 millones. Bueno, ahora ya no es tan gracioso. Y si miramos alrededor de Europa, vemos que en este momento estamos en el proceso de destruir nuestras economías. Hay esta desindustrialización, con la excepción del sector de defensa. El nivel de vida está disminuyendo, el desempleo juvenil está aumentando, y también encontrarás que en prácticamente todos los países, Suecia, Finlandia, Hungría, Alemania, Francia, España, Croacia, prácticamente todos los países que mires, incluyendo Polonia, tienes estas organizaciones neonazis que están realizando marchas y desfiles con antorchas tiki. Marches and parades. Strangely, they all have nice uniforms. Curiosamente, todos tienen uniformes bonitos, tienen pancartas y carteles bonitos, y sus números están aumentando. Al mismo tiempo, vemos que el liderazgo europeo no solo está hablando de la conscripción y de financiar una industria de rearme, sino que también vemos que cientos de miles de millones de dólares ya están fluyendo hacia, ya sabes, entre comillas, industrias de defensa. Así que me parece que todo el proceso de militarización del continente y nazificación ya se está desarrollando. Tal vez esté en sus primeras etapas, por lo que aún no es muy obvio. Pero creo que si no estamos alertas, si no estamos vigilantes, en un par de años, tomó alrededor de 7, 8 años en Alemania. It took about 7, 8 years in Germany. It took about 7, 8 years in Ukraine. Tomó alrededor de 7 u 8 años en Ucrania. Creo que en un par de años más en Europa podríamos tener tipos similares de matones que ahora vemos en las redes sociales, secuestrando hombres de las calles de Ucrania. Podríamos tener tipos similares de personas haciendo lo mismo en las calles de las ciudades europeas, y luego podrían ser nuestros hijos quienes van a desaparecer en los frentes y luego reaparecer bajo la bandera de su nación, como, ya sabes, héroes caídos. Así que creo que en Europa tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy vigilantes, no debemos permitir que nos silencien y nos sometan, porque el futuro de nuestros hijos realmente depende de esto. Because our children's future actually depends on this. Lo que estás mencionando, lo que sucedió en Alemania, es interesante porque Dubois escribió sobre esto en un artículo en 1941, en el que señaló que lo que había sucedido en Alemania, la economía política fascista, en realidad comenzó a desarrollarse antes de que los fascistas llegaran al poder, que tenía su propia lógica. Después de la Primera Guerra Mundial, vieron la destrucción de la clase media, es decir, todos los ingresos, propiedades, valores, ahorros, todo había sido destruido. Él argumentó que esto creó, en sus palabras, una revolución en las mentes de los hombres en Alemania, porque cambió toda la relación entre el pueblo, las corporaciones y el Estado. Es decir, la gente estaba tan empobrecida, y luego, por supuesto, tenías la economía política fascista de las corporaciones y el Estado yendo de la mano. Y por supuesto luego sometiendo al individuo, que tiene muy poco que hacer. No puede levantarse porque no puede aliarse con la corporación contra el Estado, ni con el Estado contra las corporaciones. Y en su lugar se vio este uso de un odio muy extremo hacia el otro, nuestros oponentes. Este militarismo, muchas de estas cosas muy feas, que luego crearon esta ideología necesaria y la creencia orgánica en la nación como algo a lo que todos deberían servir y por lo que deberían morir. Fue interesante. Dijo efectivamente que, ya sabes, este académico estadounidense era negro, sin embargo, no estaba a favor de ello. Él acaba de decir que este es el modelo económico, que tiene fuertes incentivos para seguirlo, y sugirió que eventualmente todos vamos a ir en esta dirección. Pero sí, supongo que una breve pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Conoces a Trump? Él tiene este nuevo pensamiento económico. Quiere revertir el declive de América, porque de nuevo, como mencionaste antes, el imperio es costoso. Es en dinero, así como en reputación. Es decir, la legitimidad se ha ido, pero también y los recursos han sido enviados del núcleo a la periferia. Todo dentro se está desmoronando.
Infraestructura obviamente terrible. Desigualdades económicas, salarios estancados. Con esto obtienes inestabilidad social, inestabilidad política, polarización. Entonces, todos los problemas ya están aquí. Pero ahora, él tiene estas ideas porque a primera vista, mucho de esto parece un poco superficial. Personalmente, soy un gran admirador del sistema estadounidense, así que las políticas industriales del siglo XIX. Así que puedo apreciar los aranceles en términos de dar a tu industria naciente algo de tiempo para desarrollar competitividad contra la madura. Pero no parece que tenga muchas otras herramientas además de los aranceles. ¿O ves algo diferente? Por supuesto, si se está alejando de Europa como una sanguijuela, casi como cita Rubio, y se está inclinando hacia una asociación con el estado de bienestar, por supuesto, esto podría cambiar. Pero, ¿ves algún optimismo detrás de su programa económico? I think that the economic crisis in the United States is. Creo que la crisis económica en Estados Unidos es exactamente el talón de Aquiles de su administración. And so I think that, Y por eso creo que, ya sabes, no tomo las declaraciones abiertas como no les doy demasiada importancia porque creo que en parte sirven para establecer la posición negociadora, ya sabes, frente a Europa, México, Canadá, China y así sucesivamente. Porque los aranceles por sí mismos, a menos que prepares muy cuidadosamente el terreno para ellos, lo único que vas a hacer es importar inflación. Sabes, si subes los precios de los coches europeos, los fabricantes nacionales se van a beneficiar inmediatamente. Y ya sabes, la inflación ya es un problema resurgiendo en la economía estadounidense y en Europa. in the American economy and in Europe. And then by just imposing tariffs, Y luego, al simplemente imponer aranceles, exacerbarías eso. Pero el impulsor final de la inflación monetaria, es la carga de deuda imposible que Estados Unidos comparte con otras naciones europeas. Y la forma de lidiar con la deuda es que, bueno, esencialmente tienes tres maneras de abordarlo. Una es el impago. Dices que estas deudas son impagables. No las pagamos, qué pena. Sabes, los bonos del tesoro que posees no valen nada. Pero esto es políticamente muy difícil de hacer y eso no va a suceder. Un método de impago es a través de la inflación. Simplemente inflas la deuda. is through inflation. You just inflate the debt away. So that's a possibility that allows. Entonces, esa es una posibilidad que es, digamos, políticamente más fácil y le da a la administración tiempo y espacio de maniobra para hacerlo. Pero otro método es aumentar la riqueza y la productividad de tu propio sistema económico. En una situación donde tu sistema está saturado de deuda, no puedes traer nuevo colateral más que yendo a conquistarlo en otro lugar. Desde ese punto de vista, el objetivo declarado de Trump de posiblemente incorporar a Canadá en los Estados Unidos y también Groenlandia podría realmente servir para aumentar la riqueza del sistema económico estadounidense y, por lo tanto, reducir el riesgo de ese exceso de deuda. Entonces, creo que todas estas ideas le dan al gobierno de Trump un espacio de maniobra que pueden utilizar. Pueden usar los aranceles inicialmente como una herramienta de negociación, como una ficha de intercambio con China, Europa, México y así sucesivamente. Y luego, a medida que traen la industria automotriz de México, los fabricantes de chips de Taiwán, y así sucesivamente pueden comenzar a crear protecciones arancelarias para ellos. Y luego, al hacer grandes acuerdos para el desarrollo de recursos con Rusia, incorporando a Canadá en los Estados Unidos, incorporando a Groenlandia en los Estados Unidos, todo esto puede aumentar el valor y la riqueza de recursos de la economía estadounidense. Y luego todavía no llegamos a la parte monetaria donde, ya sabes, creo que todos entienden que el dólar está condenado, que es solo cuestión de tiempo. Gestionar una transición a algún tipo de nuevo sistema monetario también, tal vez eso no sea necesario en los 4 años bajo Trump, pero es solo cuestión de tiempo.
todas las monedas fiduciarias basadas en la banca de reserva fraccionaria finalmente pierden poder adquisitivo progresivamente y se acercan a cero. Y todas las economías de Occidente están en riesgo de esta inflación y posiblemente hiperinflación, lo que llevará de sus monedas a cero. Which would drive the value of their currencies to zero. So I think that preparing alternative currencies. Así que creo que la preparación de monedas alternativas y sistemas de pago alternativos ciertamente se está discutiendo bajo la administración de Trump, y lo descubriremos con el tiempo. Pero ya sabes, muchos de estos movimientos de política no pueden discutirse abiertamente porque se expondrían a ataques. Creo que tendrán que emboscarnos colectivamente con esto. Y así creo que lo descubriremos cuando suceda. Pero dado que esta administración está prácticamente cambiando todo, incluyendo la discusión sobre la eliminación del impuesto sobre la renta personal, no deberíamos sorprendernos si, pongámoslo de esta manera, deberíamos esperar sorpresas. Simplemente no sé cuáles podrían ser. Si hay alguien capaz de lanzar grandes sorpresas al mundo, supongo que es Donald Trump. Tiene un talento para eso. De todos modos, antes de que nos desconectemos, ¿dónde puede encontrarte la gente? Where can people find you? Well, I'm active on X. Bueno, estoy activo en X. Mi usuario es @nakedhedgy. Tengo una publicación diaria en Substack para inversores y comerciantes llamada iSystem Trend Following. Y luego tengo un Substack personal donde escribo con menos frecuencia pero sobre una gama más amplia de temas, que se llama el Substack de Alex Greiner. Esas son las tres principales plataformas donde estoy activo. That's the three main platforms where I'm active. Okay, great. Well, Esta es genial. thank you so much. It's been Bueno, muchas gracias. Ha sido excelente hablar contigo. He estado esperando esto y así es genial. Así que muchas gracias. Espero poder hablar contigo de nuevo. hope to be able to speak with you again. It was a Fue un placer y espero con ansias la próxima vez. next time.